Hola, ¿qué tal? En este video vamos a ver un ejemplo de la creación de un método o módulo en Java y cómo se puede reutilizar. Vamos a realizar este ejercicio. Dice, realiza un programa que haga uso de métodos o módulos para calcular el valor aproximado del número Euler. Y bueno, aquí tenemos cómo se va a calcular. Aquí es esta serie, hay que hacerla, pero si observamos en la parte de abajo, tenemos lo que es calcular el factorial. Y los primeros términos, por ejemplo, aquí en este ejemplo que tenemos en la imagen, dice que es uno más un medio, más un sexto, más un 24avo y así hasta obtener toda la suma. Bien, lo que vamos a hacer entonces es un método primero para calcular el factorial. Y bueno, la regla, como lo vemos aquí, nos dice que el factorial de 0 va a ser 1 y el factorial de 1 va a ser 1 también. Y a partir del 2 pues vamos a ir calculando el factorial. Recordemos que el factorial es la multiplicación sucesiva de n por n-1, por n-2, por n-3 y así hasta llegar a 1. Y bueno, vamos a abrir el IDE NetBeans para trabajar y crear nuestro programa. Lo primero que vamos a hacer es, recuerden, crear un proyecto, Java with Java Application, y vamos a ponerle aquí, calcular Euler. Recordemos que aquí tenemos el paquete, vamos a ponerle nada más aquí Euler. El paquete se va a llamar Euler y la clase calcular Euler. Y en esta clase calcular Euler vamos a tener el método principal main. Le damos en finalizar. Y ya que tenemos nuestra clase principal, voy a hacer un poquito más grande la fuente porque la había cambiado, pero vamos a cambiarla otra vez. Ok, ya que tenemos, voy a cerrar este, ya que tenemos el paquete Euler y la clase principal o la clase donde se encuentra el método main, vamos a darle botón derecho al paquete, al cubito y nueva clase. Y aquí le voy a poner operaciones y le damos en finalizar. Y aquí es donde voy a calcular o voy a hacer los métodos para calcular el valor aproximado del Euler. Lo primero que tenemos que hacer, sí, es tener un método que calcule el factorial. Entonces vamos a poner un public, va a decir que va a ser de tipo doble, me va a regresar un valor de tipo doble. Bueno, vamos a ponerle, sí, vamos a dejarle doble. Y después aquí calcula Euler. Y va a recibir aquí un valor que también va a ser de tipo doble. Vamos a ponerle X. Abrimos y cerramos llaves. Y bueno, vamos a tener variables que necesitamos para hacer los cálculos. Por ejemplo, f para el factorial. Luego la suma para la suma de la serie, que también va a ser de tipo doble. Y como es un acumulador, le asignamos un valor de 0. Vamos a tener también otro valor, pero vamos a ponerle aquí de tipo long, que va a ser i. Bueno, aquí más bien este es 1 y es el producto. Aquí tenemos i, tenemos f y tenemos el producto. Ok, vamos a tener un ciclo, pero bueno, antes del ciclo, como vimos aquí en la serie, el factorial de 0 y el factorial de 1 es 1. Entonces, lo que vamos a hacer es una condición. Si x, que es lo que va a recibir mi método, es igual a 1 o x es igual a 0, entonces el factorial va a ser igual a 1. Y si no, vamos a, ahora sí, a tener un ciclo donde vamos a tener ahí que va a comenzar en 2 porque si es 0 o 1, aquí es x, si es 0 o 1, entonces f, que es donde voy a guardar la multiplicación consecutiva, va a ser igual a 1. Pero si no, entonces va a calcular y entonces va a comenzar desde 2. Y aquí está f igual, voy a poner 1 y creo que esta no la vamos a usar. Y si la usamos ahorita la agregamos. Y mientras y sea menor o igual que el límite, que en este caso va a ser x, y se va incrementando en 1. ¿Y qué es lo que va a hacer? Va a multiplicar a f y va a ser f por
y, que en este caso i va a ir de 2 hasta el valor de x. Y bueno, ya finalmente, una vez que salimos de la condición, ya sea que el valor que se le está pasando al método sea 1 o 0, entonces f tiene el valor de 1. En caso contrario, si es 2 o más, entonces va a entrar a este ciclo, va a hacer esta operación. Y entonces, ya que está fuera, ahora sí vamos a poner return f. Esto lo podemos comprobar para ver si está bien. ¿Cómo? Vamos a ver. eh, Tendríamos que ir aquí a nuestro método principal, llamar al método y pasarle un valor para ver qué valor nos da. Vamos a hacer. Vamos a declarar nuestro objeto operaciones de la clase operaciones. Y voy a llamar a un float el factorial. Vamos a poner de 5 para ver. Es el que más o menos ya sabemos cuál es el resultado. Más obj punto. Y aquí está calcular Euler. Ahí le vamos a cambiar el nombre porque no vas a calcular Euler. Aquí va a ser más bien el factorial. Y aquí le voy a poner el factorial de 5. Vamos a ver si funciona. Ahí está. El factorial de 5 es 120. Quiere decir que entonces nuestro método está bien. Nada más que vamos a cambiarle el nombre aquí. No va a ser calcular Euler, va a ser calcular factorial. Y por lo tanto, cambiar a calcular factorial. Y listo. Vamos a ejecutarlo. A ver, dice que hay un error. Vamos a ver qué error hay. Factorial. Factorial. Vamos a ver aquí. Y pues, ok, quizá porque está marcando aquí un error. Pero bueno, ya aquí tenemos nuevamente el resultado que ya está bien. Vamos nuevamente a nuestra clase de operaciones. Ya tenemos el método para calcular el factorial. Aquí lo vamos a poner con un comentario. Ahora, este método que calcula el factorial es esto que tenemos aquí. Factorial de 0, factorial de 1, factorial de 2, de 3, de 4. Es decir, cada vez que se incremente aquí, en este caso un contador que va a ir de 0 hasta n, va a llamar al método factorial, calcular factorial, para que regrese el valor y pueda hacer la operación. Vamos a programar ahora el método para calcular, ahora sí, lo que es el Euler. Y también aquí va a recibir un límite. Vamos a ponerle de tipo long a z. Abrimos y cerramos llaves. Y ahora sí, para poder hacer esta suma, necesito un acumulador para sumar 1 entre 0 factorial más 1 entre 1 factorial más 1 entre 2 factorial más 1 entre 3 factorial más 1 entre 4 factorial y así hasta el límite que yo indique. Entonces vamos a declarar aquí dos variables de tipo doble, que va a ser la suma, comienza en 0, se inicia en 0, voy a obtener long, que va a ser i, y ahora sí viene lo que es otro ciclo para calcular esta suma hasta n. N en este ejemplo va a ser z. Z va a tener el límite de hasta dónde se va a hacer la suma. Entonces vamos a ponerle for es igual y va a comenzar en 0. ¿Por qué? Porque mi serie comienza en 0, más 1, 1, más 1, 2, más 1, 3, más 1, 4 y así hasta el límite que va a ser z. Entonces, mientras sea menor o igual que z, que es el límite, y se va a incrementar en 1. ¿Qué voy a hacer dentro de la suma? Perdón, dentro del ciclo, voy a realizar la suma. Suma es igual a suma, o si le quieren poner más igual, más, vamos a ver la serie, dice que es 1 entre 0 factorial. Entonces va a ser entre 1 entre 0 factorial.
pero el que va a ir de 0 hasta el límite, que es z, va a ser mi variable i. Por lo tanto, aquí voy a poner calcula factorial y le voy a pasar como parámetro ahí. Y entonces cada vuelta que dé este ciclo va a llamar a calcula factorial. Por ejemplo, de 0 va a pasar aquí a x, el valor de 0, se copia en 0, se hace la operación, en este caso como 0. Como entra esta condición, entonces va a regresar el valor de 1 y va a ser 1 entre 1. La segunda vez suma ya trae el valor de 1, va a ser 1 entre calcula factorial de i, pero i ya vale 1. Este 1 se copia nuevamente a esta x, se hace el cálculo, en este caso como cumple la condición, f va a regresar el valor de 1 y va a ser 1 entre 1 más 1 entre 1, que es 1, y ya tengo ahora en suma 2. ¿Por qué? Porque el factorial de 0 fue 1 y el factorial de 1 fue 1. Entonces, en los dos casos me da 1 y 1 más 1 va a ser 2. Por lo tanto, la segunda vez suma va a tener 2. Para la tercera vez, entra y suma trae valor de 2 más 1 entre calcula factorial, pero i ya vale 3. Y entonces va a pasar este 3 que tiene i, lo va a copiar en x. X tiene ahora el valor de 3, va a entrar y va a calcular. Y como esta condición primera ya no se cumple, la del if, va a entrar aquí. Perdón, aquí sería 2, no 3. Va a entrar aquí y como ya no cumple esta condición, entonces va a hacer este cálculo y lo que va a hacer es que va a regresar en este caso el valor de 2. Regresa el valor de 2 aquí a donde fue llamado, pero ya 1 entre 2 ya no es 1. Entonces, si tengo el valor de 2 más 1 entre 2 sería 2.5, porque 1 entre 2 me da 0.5. Entonces, ese es cuando el valor ya vale 2. Se incrementa y cuando ya vale 3, nuevamente, aquí en suma tengo 2.5 más 1, calcula factorial, ahora sí pasa el valor de 3, hace el cálculo, se regresa el valor aquí y lo suma a lo que ya trae acumulado suma. De tal forma que cuando termine y llega hasta n, se va a estar llamando cada vez que da una vuelta este ciclo for a calcula factorial. Y bueno, vamos a poner nuestro return. En este caso va a ser suma. A ver qué dice aquí. Tengo aquí un problemilla. Aquí vamos a ponerles 1.0. Ok. Estoy poniendo este return fuera del método, entonces este debería ir dentro. Ok. Listo. Ya tengo entonces calcular factorial igual. Aquí recuerden que tenemos dos, bueno, tres, básicamente tres modos de acceso, tres tipos de acceso. Public, private y protegido. En este caso, como calcula factorial, solamente lo voy a usar en esta clase. Puedo cambiarle de public a private, que solamente va a ser utilizado dentro de este archivo, dentro de esta clase de operaciones. Acá me va a marcar un error. ¿Por qué? Porque ya no es público, ya no puedo tener acceso a él. Solamente el que puede tener acceso, en este caso va a ser el método calcular Euler que se encuentra dentro de la misma clase. Sí, lo que les comentaba con los modos de acceso privado, solamente quien tenga la llave, en este caso, solamente quienes estén en la misma clase van a poder utilizar este private. Bien, entonces vamos a quitar este ejemplo. Vamos a poner nuestra clase scanner para pedir el límite. Vamos a declarar una variable tipo long. Vamos a ponerle límite. Y bueno, aquí recuerden que la clase scanner, pues hay que importar la librería. Vamos a borrar estos comentarios que no me sirven ahorita. Ok, y ahora sí, vamos a pedir un show. Ingresa el límite para calcular el valor aproximado de Euler. Y vamos a poner el límite, es igual a tecla, punto, next long. Y ahora sí vamos a llamar a nuestro método a través del objeto que acabamos de crear de la clase operaciones. Y vamos a ponerle un float tabulador y el valor aproximado de Euler es. Igual ahí le pueden poner el valor aproximado de Euler con el límite tal es y ya. Pero bueno, para simplificar un poquito esto, sea más rápido, le voy a poner aquí más
mi variable obj, o mi objeto más bien obj, punto. Y fíjese que aquí nada más solo me aparece calcular Euler. ¿Por qué? Porque el que es público solamente es calcular Euler. Este ya no me va a aparecer porque solamente lo puedo ver en esta clase. Solamente aquí lo puedo utilizar. Entonces, punto, calcular Euler, y automáticamente me va a colocar la variable límite. Si lo ejecutamos, aquí que hay un error. A ver, ¿cuál es el error? Quién sabe por qué dice que hay un error. Vamos a verlo. Y vamos a ejecutar. Así ingresa el valor aproximado de pi, perdón, el límite para calcular el valor aproximado de Euler. Igual que la otra le vamos a poner aquí 1.000.000. Le damos enter. Y bueno, aquí sí va a tardar un poquito. Ahora vamos a ponerle un valor menos grande porque eh, como se tiene que calcular el factorial y el factorial es multiplicar de forma consecutiva de 1 hasta n o de n hasta 1 en forma descendente, sí se va a tardar un poquito. Vamos a ponerle un valor más pequeño. Ahí no podemos poner un valor muy nuevo porque es multiplicar, por ejemplo, 1 por 2, por 3, por 4, por 5, por 6, por hasta 1.000.000. Entonces sí va a tardar y posiblemente se nos trabe aquí la computadora. Entonces vamos a ponerle un límite de, vamos a ver si con 10. Y ahí está. Así el valor aproximado de Euler es 2 puntos. Y bueno, aquí la serie o los números decimales son infinitos, al igual que pi. Ok, entonces sí, nada más aquí hay que tener cuidado. No podemos poner valores muy grandes porque se calcula lo que es el factorial. Y, por ejemplo, si queremos calcular el factorial de 1.000.000, porque este sería el límite hasta 1.000.000, recuerden que aquí se llama calcular con i, que en este caso sería hasta 1.000.000. Y es multiplicar 1 por 2, por 3, por 4, por 5, por 6, por 1.000.000, así todo. Entonces sí es un valor muy, muy grande que a lo mejor ninguno de los tipos de datos que tenemos va a poder almacenar ese valor. Entonces vamos a ver, por ejemplo, con el 12, posiblemente a lo mejor con el 12 sí se pueda. Hasta el 15 me parece que sí. Ahí está. Bien, entonces vamos a poner valores no mayores a 15 para que nos salga bien la ejecución de este código. Ok, entonces nuevamente tenemos el método calcular factorial. ¿Por qué? Porque esta serie dice que va a ser factorial de 0, luego factorial de 1, factorial de 2, factorial de 3, de 4, de 5. Y ya que tenemos el factorial, vamos a hacer ahora sí la suma de la serie. Y la suma, recuerden que es igual a suma, es un acumulador. Suma es igual a suma más 1 entre, en este caso, que es 1 entre el factorial de 0, de 1, de 2, pero ¿quién va de 0 hasta el límite? En este caso es i. Y aquí llamo a el método módulo calcular factorial, pasándole los valores de 0 hasta el límite que yo ingresé aquí. Este método se hace privado porque no lo voy a utilizar más que en esta clase. ¿Quién lo va a utilizar? Mi método calcular Euler cuando lo llame aquí. Una vez que se hace el cálculo, regresa acá, se hace la operación y se suma. La siguiente vez, ahora con otro valor de i, que ya se incrementó, nuevamente llama a calcular factorial y así. Y entonces este método de calcular factorial se va a estar realizando cuantas veces se repita este ciclo. Y bueno, aquí tenemos una forma de ver cómo nos ayudan los métodos para resolver ciertas cosas y no estar repitiendo código. Si recuerden que de eso se tratan los métodos módulos de reutilización de código. Y ya llamamos acá a nuestro método. Nuevamente le damos a ejecutar. Ingresa un valor, vamos a ver si con 20 funciona. Y bueno, todavía con 20 sí lo haga. Pero recuerden que no pongan valores muy grandes porque no alcanza a hacer esta operación del factorial. Ok, bueno, nos vemos en el siguiente.